Corazón, si tú eres de las mías, definitivamente te encanta llamar la atención. Y el cabello, bueno, sabemos que es una de las partes de nuestro cuerpo que definitivamente llama la atención, destaca. Y especialmente si queremos utilizar un color de cabello que sea llamativo, contrastante, que las personas te volteen a ver. Bueno, sabes que en este 2025 tenemos varios colores que lo hacen. En particular, hay uno que es el negro azulado, que fíjate que resulta ser muy versátil. Le queda a las pieles blancas y morenas, pero especialmente aquellas que sean de colorimetría fría. Ya sabes, las que tienen venitas en tonos azulados, bueno, seguramente eres fría. Y bueno, sabemos también que el negro azulado es una de las tendencias que se ha impuesto en este 2025 con influencers como Chingu Amiga, que bueno, es experta en teñirse el cabello de morado, de azul, bueno, increíble, porque sabe la importancia de expresar su personalidad. Así que corazón, hoy te voy a dar todos los tips que necesitas para utilizar ese negro azulado en tu cabello. Sabes, no todas las mujeres se atreven a utilizar una intensidad de azul así cañón en el cabello. Por lo tanto, para ti es una increíble opción que sea un baño de color, pero en una tonalidad que no sea tan explosiva como un azul rey, sino un poquito más abajo, que pueda mezclarse más con tu tono natural. Y créeme que si tu cabello es negro 100% y sobre eso le pones esta tonalidad en negro azulado, se verá sumamente sutil, discreto, pero sí llamarás la atención, porque déjame decirte, no cualquier persona se atreve a usar el negro azulado. Lo importante es que tú te identifiques, que tu personalidad se identifique con este color. Para aquellas mujeres que le suben tantito al nivel de riesgo, pero que tampoco se atreven a llevarlo al 100%, bueno, una excelente opción es utilizar las mechas que van cerca de tu rostro. Sí, por supuesto, puede ser algo muy contrastante, pero ¿sabes qué es lo importante? Que aquí aprendemos de tal manera que nos vemos, estamos cómodas con ese color y ahí podemos determinar si vamos por más o finalmente que nos arrepentimos y no pasó gran cosa. Además, también el daño del cabello es mínimo y tú vas a probar cómo te sientes en esta nueva faceta. Yo siempre le sugiero a mis clientas que vayamos paso a paso para irnos acostumbrando a cambios así tan contrastantes como un color tan diferente en el cabello. Y bueno, para aquellas mujeres que ya están listas, bueno, ahora sí, todo el cabello, un baño de color increíble del negro azulado. Aquí es importante que tengas presente que a pesar de que el mantenimiento es muy poco de este color, sí la textura de tu cabello la tienes que cuidar, sí debe de verse brilloso, porque traer el negro azulado definitivamente llamarás la atención. Y por lo tanto, tienes una mayor responsabilidad en tu cabello, que es traerlo sedoso, brilloso y por supuesto bien peinado. Así que considera esto si se ajusta a tu estilo de vida. Y sabes, bueno, antes de decirte el último tip, sí déjame recordarte que me encantaría que le des clic a la campanita, que no te pierdas ni un solo video, porque ya sabes que leo todos tus comentarios y bueno, es un placer para mí que podamos compartir este conocimiento. Y el último tip, ¿sabes cuál es la bondad del negro azulado? Que le queda a todo tipo de cabello, corto, largo, lacio, chino. ¿Puedes creerlo? Es increíble. Entonces, pues tenemos muchas opciones. Aquí lo importante es que tú te sientas identificada. Y ya vimos que hay diferentes grados, así que corazón, bueno, escríbeme en los comentarios cuál te animas, mándanos tu foto, compártela para que te veamos y veamos si ese negro azulado, bueno, fue lo que llenaba tus expectativas. Y corazones que tengan una increíble semana.